Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie llamada Metanoia. Para eso, el día de hoy vamos a ver la vida de Pedro. Nuestro sermón del día de hoy se va a llamar La metamorfosis de Pedro. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, algunos de ustedes al escuchar la palabra metamorfosis, lo primero que piensan es en una mariposa. ¿Por qué? ¿Por qué piensan en esta mariposa? Bueno, voy a explicar el significado de metamorfosis y quiere decir cambio o transformación de una cosa a otra, especialmente el que es sorprendente o extraordinario y afecta a la fortuna, el carácter o el estado de una persona. Es precisamente que uno piensa en una mariposa, pues en ella ocurre una metamorfosis al ser una pequeña oruguita, pasar por un proceso de estar en un capullo y terminar siendo, una mariposa. Es por eso que hoy vamos a ver la metamorfosis de Pedro. Vamos a ver su vida en diferentes etapas de ella y vamos a ver cómo ha ocurrido la metanoia, la metamorfosis en la vida del apóstol Pedro. La primera etapa de la vida de Pedro la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 40 al 42, y voy a leer para ustedes la palabra de Dios que dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y esta primera etapa de la vida de Pedro vamos a llamarle cuando escuchas hablar de Jesús. Particularmente llama mi atención este pasaje en el que podemos ver que Andrés ya era un seguidor de Jesús. Y precisamente porque Andrés ya había conocido al Cristo, había conocido al Mesías y ya la seguía, entonces él quería compartir con los demás esa emoción, esa grandeza de haber encontrado a Jesús, de haber encontrado al Mesías que tanto habían esperado. Yo imagino a un Andrés todo emocionado, todo eufórico, todo con ganas de compartirle al mundo que ya lo había encontrado. Y es precisamente lo que podemos observar en este pasaje, que Andrés se acerca a su hermano Pedro y le dice: hemos hallado al Mesías. Yo sé que muchos de nosotros hasta este punto nos identificamos con este episodio, pues en algún momento alguien vino a hablarnos a nosotros de Jesús. Lo siguiente que sucede es que dice la Biblia que Jesús mira a Pedro. Es muy interesante. Andrés trae a Pedro a escena. Pedro viene y está frente a Jesús. Y Jesús dice que lo mira. No sé cuántas personas había alrededor, no sé cuántas personas más había ahí, pero Jesús mira a Pedro y le dice: tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. No sé qué habrá pasado por la mente de Pedro en ese momento, pues la Biblia termina ese pasaje con ese versículo. Ella no registra nada más sobre lo que sucedió después de eso. Pero yo me imagino que a lo mejor Pedro estaba un poco confundido o hasta de haber pensado: bueno, pues en realidad ¿quién es él? ¿No? O sea, sí dicen que eres el Mesías, pero es la primera vez que yo te veo. Es la primera vez que tú y yo de alguna manera tenemos una cercanía y tú vienes a decirme cómo me voy a llamar, vienes a decirme quién voy a ser. Probablemente Pedro haya dicho: bueno, ¿y este señor qué, verdad? No sería raro que eso hubiera pensado Pedro, pues recordaremos nosotros aquella vez cuando alguien se acercó a nosotros a hablarnos de Jesús, que quizá nos dio una palabra, que quizá nos dijo que Dios nos ama, que Jesús tiene un propósito para nosotros, y nosotros quizá pensamos: bueno, pero ¿y tú quién eres? ¿O por qué me vienes a decir todo eso si en realidad ni siquiera hay una relación en la que tengas la apertura, ¿no?, para decir eso? Pero es la primera etapa, cuando alguien nos habla de Jesús. Y aunque aparentemente no sucede
nada en esta primera etapa, como ya lo leímos, que no registra que haya sucedido nada más, sino que dice, Jesús lo miró y ya, ¿no? Hasta ahí termina el episodio. Y a veces nosotros hablamos a las personas sobre Jesús y pareciera que no sucede nada. Pero al menos en la vida de Pedro vamos a ver que la siguiente etapa, la siguiente escena la encontramos en Mateo 4, de los versículos 18 al 20, y dice así la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y la siguiente etapa que vamos a ver es decidir seguirle. Muchas veces hemos leído este pasaje y decimos, wow, o sea, Jesús se acercó a Pedro y a Andrés y sin estos rezongar, sin decirles nada, ellos lo siguieron. Pero como ya hemos leído en el Evangelio de Juan, ya había un antecedente a lo que sucedió en ese momento cuando estaban en el mar. Es decir, no es que un extraño viniera y se parara y les dijera, hey, vengan y síganme, sino que desde antemano, ellos dos sabían quién era esa persona, sabían quién era quien estaba parado a la orilla y les estaba diciendo, síganme. Porque, hermanos, una cosa es cuando escuchamos hablar de Jesús y otra cosa es cuando decidimos seguirles. Si bien en el primer encuentro no sucedió la gran cosa con estos personajes, solamente se estuvieron de frente, se conocieron y no pasó nada más, venía una siguiente etapa. Si tú, persona que me escuchas, ya has oído hablar de Jesús, créeme que no es en vano. Es una bendición muy grande que Dios haya puesto a alguien en tu vida para que te hable de Jesús. Y es muy bueno conocerle, pero la verdadera relación con Jesús empieza cuando uno decide seguirle. Ahora, la tercera escena la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 60, y dice así la palabra del Señor. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y la tercera etapa que podemos ver en la vida de Pedro es que seguimos siendo humanos. Algunos podrían pensar o podríamos haber pensado en algún momento de nuestras vidas que al decidir seguir a Cristo nuestra vida, mágicamente iba a cambiar y mágicamente de un día para otro íbamos a llegar a ser personas perfectas, que ya no íbamos a cometer errores, que ya no iba a haber cabida para nada malo dentro de nuestra vida. Sin embargo, podemos ver que a pesar de seguirle, seguimos siendo humanos. Después de haber aceptado a Cristo, seguimos cometiendo errores. El pasaje que acabamos de leer habla de Pedro después de haber pasado 3 años con Jesús, de haber pasado 3 años siendo su discípulo, de haber pasado 3 años escuchando sus enseñanzas, de haber pasado 3 años comiendo con Jesús, siendo amigo de Jesús. Y después de 3 años uno esperaría que se hubiera formado una relación tan fuerte como para que Pedro hiciera lo que acababa de hacer. Es inexplicable, es inentendible. No tenía sentido que después de todo eso Pedro siguiera así, con esa actitud. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué reaccionó de esta manera frente a la situación? Simple. Pedro seguía siendo humano.
Es fácil para nosotros decir ahora, en estos momentos, no, o sea, de yo haber estado en el lugar de Pedro, yo no habría negado a Jesús. Yo me hubiera mantenido firme en lo que hasta ese momento había creído y hubiera defendido a Jesús. Es fácil para nosotros decir eso ahora. Pero el momento en el que estaba viviendo Pedro, todo lo que había alrededor, era un momento de mucha tensión, un momento en el que podía estar arriesgando su vida, era un momento en el que sabía que por ser seguidor de él podían torturarlo. Había muchas cosas en juego. Y no es que esté justificando a Pedro, no es que esté diciendo, ay, bueno, pues está bien lo que hizo. No digo que esté bien lo que él hizo, pero sí que entendamos que él seguía siendo un humano. Como les digo, a veces nosotros diríamos, yo no habría hecho eso, yo no habría negado a Jesús. Sin embargo, en la actualidad, nosotros hemos negado a Jesús de diferentes formas, pero lo hemos negado. Negamos a Jesús cuando juzgamos y condenamos a las personas antes que amarlas. Negamos a Jesús en nuestra vida cuando no reflejamos los frutos del Espíritu. Negamos a Jesús cuando guardamos rencor, cuando no perdonamos. Negamos a Jesús cuando no damos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Negamos a Jesús de diferentes maneras, no como Pedro, pero lo negamos. Y tampoco digo que eso esté bien en nosotros, pero sí recalco que si esto sucede es porque seguimos siendo humanos. Esforcémonos, no se desanimen, hermanos, porque para eso viene la cuarta y la última etapa en la vida de Pedro, que es la que me encanta, me fascina. Esta la vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 17 y luego del 22 al 24. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas eso es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuando era imposible que fuese retenido por ella. Este Pedro de Hechos que estamos leyendo parece una persona ejemplar, una persona que se paró en medio de la circunstancia que estaba sucediendo alrededor, en medio donde había tantos pueblos, en medio donde había tantas personas, donde había oficiales, donde había mucho alboroto alrededor y la gente estaba señalando a los seguidores de Jesús, la gente estaba diciendo esos están borrachos y esos buenos para nada. A esos a los que la gente estaba criticando, en medio de ellos Pedro se para y ¿qué hace? Los defiende porque está defendiendo primeramente el nombre de Jesús. Enfrente de toda la multitud él se para con sabiduría, se para con certeza, se para con autoridad, con valentía y dice, estos no están borrachos. Y les habla del Espíritu que ha enviado Dios, del Espíritu que está llegando a esos momentos en el nombre de Jesús y les habla de Jesucristo, de las hazañas de Jesucristo. Y este Pedro, ¿qué tiene que ver con el Pedro que acabamos de ver en Lucas, en donde vimos que lo niega 3 veces, ni siquiera una vez y dirán, bueno, un tropecito, no, lo niega 3 veces. Entonces, ¿qué tiene que ver este Pedro con el otro Pedro? Esta última etapa, hermanos, que es por eso la que más me encanta, dice, perfeccionados por Jesús. Recordemos que la anterior es que seguimos siendo humanos, pero Jesús nos perfecciona en el proceso, nos perfecciona para llegar a ese punto en el que sirvamos en la iglesia no como piedra de tropiezo, sino como un buen
ejemplo. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a ese punto de ser perfeccionados y de ser unas personas tan sobrias y sabias como el apóstol Pedro en el libro de Hechos? Bueno, pues vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Y dice: Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta a mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Este pasaje que acabamos de leer sucede después de que Pedro ya había negado a Jesús. Y en el momento en que a Jesús lo crucifican y luego resucita y se encuentra nuevamente con Pedro, lo normal, lo lógico, y Jesús estaba en todo el derecho de poder reclamarle a Pedro y decirle: Pedro, ¿por qué hiciste eso? O sea, después de todo el tiempo que pasamos juntos en el ministerio y tú me niegas cuando más te necesito, Jesús hubiera estado en todo su derecho de reclamarle a Pedro. Pero eso no fue lo que hizo. Jesús, al contrario de portarse como quizá nosotros nos hubiéramos portado, Jesús lo que hace es que le recalca a Pedro que sigue habiendo una relación de amor entre ellos. Pues cuando Jesús le pregunta: ¿me amas? Casi es Jesús diciéndole: Pedro, yo todavía te amo. ¿Tú me amas? Porque si hay amor entre los dos, si yo te amo y tú me amas, todavía se puede salvar esta relación. Está bien, te equivocaste, pero con el amor que hay en nosotros, esta relación puede seguir funcionando, puede funcionar bien. Lo bello, hermanos, de conocer a Jesús es que Él se mantiene fiel, es que Él permanece con nosotros en este camino. Esa es la manera en la que nos perfeccionamos, es mantener esa relación de Jesús, esa relación con Jesús. Y esa relación perdura porque Jesús no se va a ningún lado. Jesús permanece con cada uno de nosotros desde el momento en que decidimos seguirlos. Es por eso que un día la metamorfosis en cada uno de nosotros estará completa, porque nos perfeccionamos en el amor de Jesús. Yo no sé en qué etapa de tu vida te encuentres tú en este momento, ni sé qué es lo que piensas, ni sé qué estás sintiendo. Pero si de algo estoy segura es que Jesús está ahí en cada una de las etapas esperando por ti, esperando a que lo dejes entrar, esperando a que lo dejes perfeccionarte. Si ya has escuchado hablar de Jesús, te invito a que pases a la siguiente etapa y decidas seguir a Jesucristo. Y si tú, hermano, ya le has seguido y te encuentras en la etapa de seguir siendo humano, de seguir fallando, ten paciencia, ten fe, que Jesús está trabajando contigo, Jesús está trabajando con cada uno de nosotros para perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y